De Samuel, capítulo 15, ahí es donde vamos a comenzar hoy. Ya pueden estar listos para cuando llegamos ahí. Primero de Samuel 15. Hasta el inicio. Vamos a hablar hoy. Ya dimos por finalizado el estudio de Nehemías. Nehemías. Lo que voy a hablar hoy realmente tiene que ver con Nehemías porque es exactamente lo que Nehemías hizo. Fue obediente y tuvo obediencia audaz. Pero el libro de Nehemías termina con capítulo 11, capítulo 12. Capítulo 11 es una lista de nombres, la mitad de 12 también, y el resto del 12 es la inauguración del muro. Y lo que hicieron, los eventos que hicieron en esa inauguración. Y entonces realmente no vamos a ver eso. Si quieren ver lo que pasa ahí, cómo termina, ahí tienen sus Biblias. Hoy vamos a pasar a este tema, a obediencia audaz. Un tema que para mí, sinceramente, creo que es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Una de los temas más importantes en la vida de un cristiano. Hace años un pastor me hizo la pregunta: ¿es posible que Jesús sea su Salvador sin ser su Señor? ¿Es posible que Jesús sea su Salvador sin que sea su Señor? Y yo me recuerdo, yo estaba sentado en el sofá de él, en su oficina, cuando me hizo esa pregunta, y lo pensé un ratito solo para no contestar de un solo, y le dije: no, yo no creo que es posible. No creo que es posible. Pero saben ustedes que mucha gente creen que pueden vivir su vida como quieren sin que Él sea el Señor. Cuando decimos Señor, estamos diciendo de que Él es quien gobierne nuestras vidas. Él es quien decide, Él es quien nos indica el camino que debemos tomar. Él dice: haga esto, y lo hacemos. Él es Señor, es el patrón, es nuestro jefe, es quien nos manda. Y la pregunta es: ¿puede Él ser nuestro Salvador sin que sea nuestro Señor? O sea, ¿será que confieso a Él como mi Salvador? Yo creo en Él, así que yo soy salvo sin que yo haga lo que Él me dice. Y sabemos que en Romanos nos dice que si confesamos con nuestra boca que Él es Señor, y creemos en nuestro corazón, somos salvos. Pero tenemos que confesar a Él como Señor. Tenemos que dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. Y la obediencia. Hoy un pastor me llamó de Nueva York. Me intentó llamar ayer, me volvió a llamar hoy. Me dice: tengo unas preguntas en cuanto a criar a mis hijos. Entonces lo llamé, platicamos tal vez una media hora. Y una de sus preguntas era: mi hijo, estoy luchando con su actitud. Su hijo tiene, ¿qué edad tiene? ¿7? ¿6? ¿7 años? Tiene 7 años de edad. Tiene 2 nenas mayores, o sea, un poquito más grande, pero su hijo tiene 7. Me dijo: mi hijo es que tiene una mala actitud en cuanto al trabajo. Cada vez que le pongo a hacer algo, manifiesta una mala actitud. Mis hijas no. Y no sé si nosotros hemos fallado, si no hemos hecho algo correcto con él, o si, pero él, si le digo: mira, ahí está la leña, entra la leña, él entra a la mitad y después entra a jugar y deja el resto ahí. Y le digo: hey, ¿qué hiciste? ¿Por qué no entraste todo? Bueno, y se va, pero se va así.
O si le digo hacer otra cosa, él lo hace, pero con una cara puchera y con una mala actitud. Y no estoy seguro qué hacer. No sé si lo debo disciplinar o qué hacer. Entonces, es un buen amigo que hemos dedicado mucho tiempo a ellos a través de los últimos 11, 12 años, 11 años de instruirlos, y le dije, cada vez que manifiesta una mala actitud, hay que disciplinar. Cada vez que no es obediente, hay que disciplinar. Cada vez. Aquí en el colegio es lo que decimos, es lo que hablamos con Wilito con frecuencia. Hay cosas, olvido, hay que hablar al niño. Se emocionaron y estaban ahí y hicieron algo indebido, hay que hablarles. Recordarles, ahora sí es vez tras vez, cada día no trae sus libros, bueno, ya hay que ayudarle a recordar. Pero si el niño, si la maestra dice, siéntese, y el niño se para, eso se llama, ayúdame, desobediencia. Cada vez que hay desobediencia, hay que disciplinar. Eso no es de platicar, eso no es de discutirlo, eso no es de ay no, saber qué hago esta vez. Y espero que padres me están escuchando. Abuelitos, que es fácil para nosotros como abuelitos ser más dejados con nuestros nietos. Y les decimos y no nos hacen caso. Y, hay que mamá, que su mamá lo enderece. Hay que su papá lo enderece. Pero si nosotros como papás, como abuelos o abuelas, hablamos a nuestros nietos y no nos hacen caso, son desobedientes. Y la desobediencia ensucia el corazón, sea de un niño o de nosotros como grandes. El tema de la obediencia es sumamente importante. No puedo ser salvo por ser obediente. Repito, no puedo ser salvo por ser obediente. Soy salvo, según el libro de Efesios, ¿cómo? Por la gracia. Por gracia somos salvos, no por obras, no por obediencia. Soy salvo por gracia. Pero a pesar de que la obediencia no me salva, la desobediencia sí me puede llevar al infierno. La desobediencia sí me puede apartar de Dios. Es una línea fina ahí. Somos salvos por la gracia, pero ahí mismo en Efesios dice que Jesús dice, nos ha salvado para buenas obras, para obediencia, para hacer su voluntad. Nos salva, nos redime para que vivimos la vida como Él quiere que la vivimos. No haciendo lo que nosotros queremos hacer, sino haciendo lo que Él quiere que hagamos. Obediencia es un tema sumamente importante y yo en lo personal creo que es imposible enfatizarlo lo suficiente. Porque nuestra naturaleza y la naturaleza, ¿saben ustedes? Los niños no nacen obedientes. ¿Saben eso? Los niños no nacen obedientes. Ustedes no nacieron obedientes. Ustedes que no tienen hijos todavía, pero van a tener hijos de aquí a pocos días o de aquí a unos años. Sus niños, tan preciosos que sean, no van a nacer obedientes. Van a nacer desobedientes, con la naturaleza de desobediencia arraigado en sus corazones.
amarrado a sus corazones. Y le va a tocar a usted como papá y como mamá desarraigar la desobediencia de sus corazones, la necedad, el deseo de hacer lo que ellos quieren. Y a mí no me importa qué me dices, papi, a mí no me importa qué me dices, mami, yo quiero. Y está el berrinche, está el pleito, está la carapuchera, está la... ¿Por qué? Porque la desobediencia está arraigada en el corazón. Y la Escritura dice que es la barra de corrección la que aleja del niño la necedad. Esa es la que aleja del corazón del niño la necedad. Obediencia audaz. ¿Qué es obediencia audaz? ¿Qué es audaz? Audaz es que uno es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Voy a leer otra vez. Audaz. Uno es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Audaz es denuedo, es valentía. Obediencia con valentía, obediencia audaz, obediencia con valor, obediencia con denuedo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Es posible obedecer audazmente a Dios sin escuchar a Dios hablar? ¿Es posible obedecer audazmente a Dios sin escuchar a Dios hablar? Ahora, antes de continuar, quiero aclarar algo y espero que cada persona me preste atención en lo que voy a decir, porque muchas veces en mi vida han misinterpretado lo que he dicho en esto. Nunca en mi vida he escuchado la voz de Dios audiblemente. Nunca en mi vida con estos oídos he escuchado la voz de Dios. Nunca he estado ahí acostado y Miguel. Nunca me ha sucedido, ¿ok? Cuando yo digo que Dios me habló o Dios me dijo algo, no es que, mire ustedes, aunque no lo crean, el otro día mi hija Rebeca tiene 26 años de edad, 27, ya vas para 30, Kimi. 20, creo que tiene 26 o 27 años de edad. Rebeca estaba en la sala con nosotros aquí en la casa en enero, en diciembre. Y Joshua y ella estaban ahí sentados con nosotros y me hicieron una pregunta. Y Becca dijo, ¿verdad, papi? ¿Verdad que usted ha escuchado a Dios hablar así, con sus oídos? ¿Qué le dije? Sí, es que yo le he dicho a Joshua y Joshua dice que no, que nunca lo has escuchado a Dios hablar así, pero yo digo que, ¿verdad que sí? ¿Verdad que lo has escuchado? No, le dije. ¿Por qué pensás? Es que siempre dices que Dios te habla, me dice. Sí, Becca, pero no, yo nunca. ¿De verdad me dijo? Nunca, no le dije. Es que yo he luchado con eso toda mi vida. Me dijo, siempre he pensado, Señor, ¿por qué no lo oigo? ¿Por qué no te oigo con mi papá y te oye? Mira, qué fracaso soy. De verdad. De alguna forma en mi propia casa di a entender a mi hija de que Dios me hablaba personalmente, como que yo fuera Moisés cara a cara. Y dije, no, Becca, no es así, sino que cuando digo que Dios me habló es porque siento algo en mi corazón, es porque yo sé que no son pensamientos míos los que estoy teniendo ahorita, sino que son pensamientos de Dios que Él me está hablando. Eso es lo que decía Joshua. Joshua tenía razón. Ya vio, le dijo a ella.
Así que quiero que eso esté claro. No es que audiblemente. Es posible obedecer audazmente a Dios sin escuchar a Dios hablar. ¿Qué piensan? No piensen nada. ¿Sí o no? Tienen temor de contestar. Siguiente pregunta. Ustedes están igual como el emoji ahí. ¿Podemos hacer su voluntad, la voluntad de Dios, sin escucharlo, compartir con nosotros cuál es su voluntad? Ahí sí se atreven a contestar. No. ¿Cómo? O sea, ¿cómo podemos hacer su voluntad sin saber cuál es su voluntad? No se puede. Tenemos que escuchar de Él qué es lo que Él quiere que hagamos. La audacia solo viene cuando estamos seguros de lo que estamos haciendo. Para que obedezcamos audazmente, es vital que sepamos lo que Dios quiere que hagamos. Y para que podamos saber con confianza lo que Dios quiere que hagamos, cada uno, ¿saben ustedes que ellos no tenían la capacidad de obedecernos? ¿Alguna vez lo han pensado? No tenían la capacidad. Era imposible para ellos ser obedientes. No eran capaces de ser obedientes. Nacieron en pecado, es lo que dice la Escritura, con una naturaleza pecaminosa. Nacieron con la desobediencia arraigada en su corazón. Ellos no tenían la capacidad de obedecernos. Podíamos decirles cualquier cosa y no nos iban a hacer caso. Por varias razones. ¿Cuál era la razón principal? ¿Alguien? No nos entienden. No nos entienden. Podemos hablarles con toda la filosofía del mundo, pero están ahí de chiquitos, de un día, 2 días de haber nacido, y uno les puede hablar y hablar y hablar y hablar y usar todas las buenas palabras, pero ellos están ahí que les da igual, no entienden lo que está diciendo. Hay 2 factores muy importantes que un niño tiene que ¿cuál es el siguiente? Yo no me recuerdo. Ahí está. Es un proceso aprender a escuchar. Es un proceso. Hay 2 cosas que tienen que suceder antes de que alguien puede obedecer. Primero, tiene que aprender a reconocer la voz de sus papás. Es otro ejemplo que he dado. Puede pasar al siguiente. Es otro ejemplo que he dado varias veces. Que cuando nacieron, cuando Tania estaba esperando con los bebés, yo leí en algún lado de que los niños podían escuchar. Podían, aún adentro del vientre, podían oír la voz de uno. Y podían distinguir sonidos. Entonces yo me acercaba ahí al vientre en la noche o de día. Y yo, ¿qué hay? Es que yo soy tu papá. Y no sé por qué, pero hablamos como que fuéramos chiquititos cuando, que yo soy tu papá y aquí estoy esperando. Pero yo les hablaba. Ellos me escuchaban hablar con su mamá y su mamá hablaba conmigo. Ellos adentro del vientre escuchen nuestras voces. Y era impresionante porque cuando nació, yo me recuerdo, marcado está en mi memoria. Cuando nació Kimi,
la colocaron es que el cuarto era chiquitito. La colocaron, tenían un mueblecito ahí, la colocaron y en eso Tania me dijo algo y yo le dije, es una nena. Y en eso la cabeza de Kimi, ahí está, se volteó hacia donde yo estaba parado. Yo dije, wow, reconoce mi voz. Y lo vimos vez tras vez con cada hijo. Y de ahí cuando están en la casa, uno entra y ellos hacen aún antes de que pueden ver. Porque ustedes saben, cuando nace un niño, él no puede ver las cosas, todo es borroso, no tiene nada de distancia, apenas puede ver cosas cerca, no le siguen el dedo. Usted pone el dedo ahí, ellos les da igual. Ellos no pueden ver este tipo de cosas, pero pueden oír. Y cuando está uno ahí, la voz, hacen por llegar cerca a la voz que reconocen. Paso número 1, distinguir mi voz. La primera cosa que Ahab tuvo que aprender para poder obedecer en algún momento, tenía que aprender mi voz. Tenía que aprender a escuchar mi voz sobre todas las demás voces. En la casa teníamos costumbre con ellos de decir, usábamos el famoso ch. De hecho, me he dado cuenta de que ya casi no se usa aquí en Guatemala. Muy poco. Por lo menos antes en los restaurantes, si uno quería llamar un mesero, era ch. Ahora nadie lo hace. Ahora dicen, señorita, joven. Ya no dicen ch. Mal educado ahora, no sé, pero antes así era. Uno quería la atención de alguien y era ch. Y no, ch. Esa es otra cosa. Pero en la casa los enseñamos a que cuando ellos escuchaban ch, que tenían que poner atención. Y vez tras vez estaban ahí jugando con Willy, con Tuti, con Raque o con Wendy, Paul. Hay un grupo de niños ahí jugando. Y en eso queríamos hablar. O uno de ellos estaba haciendo algo malo, tal vez era Hedy. Era bien común, ¿verdad que sí? Sí, dice que era Hedy y Willy que siempre se metían en problemas ahí. Y ahí estaba. Y si Raquel y Tuti estuvieran aquí, estarían de acuerdo. Testificarían que ese sí es cierto. Pero estaban ahí y digamos que Hedy se enoja con Willy y están manifestando una mala actitud o están peleando por un juguete. Entonces uno de nosotros ahí sentado en la sala junto con los papás y todos decimos, o yo o Tania, solo era ch. Y 5 cabezas daban la vuelta instantáneamente a mirarnos para ver, porque sabían que papá o mamá quería hablar con alguien. Las 5 cabezas nos miraban y nosotros, yo mirando solo a Hedy. Resuelto. Obediencia. Primer paso era distinguir mi voz. Dice, esa no es tu voz, era mi llamado. Otro que hemos usado es el famoso silbido, que muchos han usado. De hecho, salimos fuera de la casa y venían corriendo. Y les decimos, mira, a mí no me importa si usted piensa que tal vez fue el viento. Viene corriendo. Prefiero que llegas y me digas, papi, ¿silbaste? No silbé. Mami, ¿silbé? No. Vaya. Va, está bueno. Prefiero eso 1000 veces a que no vengas y cuando te pregunto, ¿por qué? Es que yo no estaba seguro. ¿Saben ustedes que la Escritura dice que Dios nos silba? Es bien interesante. Él nos silba para llamarnos la atención. Paso número 1 para ser obediente es aprender a distinguir la voz de nuestro Padre Celestial. Para distinguir su voz,
tenemos que pasar tiempo con Él. La única manera que Kimi y Javis y los demás aprendieron a distinguir nuestras voces de las demás voces es porque pasaron tiempo con nosotros. Hoy día, si voy, y les he dicho antes, voy y tomo el teléfono de Edgar y llamo a Hedy, él se va a dar cuenta que es de Guatemala, porque ahí va a decir fuera del país. Y va a estar el número ahí 502 y es Guatemala. Entonces él contesta, pero él no va a saber quién es. Y Hedy dice, ¿aló? Y yo le digo, ¿qué tal? Con eso, con el ¿qué tal? A menos que trato de disfrazar mi voz, pero con el ¿qué tal? O con el ¿cómo estás? O con el hola hijo, él va a saber que soy yo. Sin necesidad de que yo le diga, Hedy, ¿quién es? Disculpe, ¿con quién hablo? Hedy, soy yo. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿De quién es ese número? ¿Quién me está hablando? No, él va a distinguir mi voz así de rápido. ¿Por qué? Porque ha pasado años escuchando mi voz. Mientras más tiempo pasamos con Jesús, más fácil es reconocer su voz, José. Mientras más tiempo pasamos con Jesús, más fácil es reconocer su voz. Paso número 2. Tenemos que entender las palabras o las intenciones de Él. No es suficiente solo oír. De ahí tenemos que aprender qué significa lo que está diciendo. Solo porque Kimi reconocía la voz de saber quién, alguien, ella no sabía que este era su papá o que este era su mamá. Eso tarda, ¿qué? 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 año y comienza mamá. Y aún todavía no saben, lo único que saben es que ella me da comida. Es lo único que sabe. Ella me cambia el pañal cuando está sucio. Pero poco a poco aprenden a distinguir y entender las palabras que decimos. Y conforme que van entendiendo las palabras, pueden ser obedientes. Yo sé que estoy tomando tiempo con eso, pero es porque así es de importante. Si queremos poder obedecer a nuestro Padre, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El que oye a mi Padre y el que entiende la voluntad de mi Padre y lo hace, esa persona entra al reino. Escuchar, aprender a escuchar es un proceso. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Aquí está hablando de Jesús. De Jesús, el Hijo de Dios, el que nació sin pecado, el único que ha nacido sin pecado. Y nunca pecó, el único que nunca pecó.
¿Es posible hacer algo incorrecto sin pecar? No, dice hermano Ramón. ¿Es posible hacer algo incorrecto sin pecar? Pecar. Sí, dice Javis. Vamos a tener un debate entre hermano Juan Ramón y Javis. Pueden tomar sus lugares en la plataforma, por favor. Vamos a escuchar sus puntos. No. Tenemos dos puntos de vista. Aquí dice que sí, aquí dice que no. ¿Es posible hacer algo incorrecto sin pecar? Jesús, cuando Él nació, era un hombre sin pecado, sin pecado. Cuando Él nació y estaba acostado ahí en el pesebre, y ahí estaban las ovejitas, y estaba la vaca, ahí estaban todos los animales. Y ahí estaba su mamá, María, ahí estaba José. ¿Qué estaba pensando Jesús? ¿Qué estaba pensando Jesús? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Alguna vez has pensado qué piensan los chiquitos, los nenes? Cuando uno los mira, están ahí un mes y están ahí solo. Y se mueven los brazos. Y alguna vez ha pensado, ¿qué estarán pensando? Cuando usted piensa, ¿en qué piensa? ¿Con qué piensa? ¿Piensa con qué? Con su cabeza. ¿Pero qué utiliza para pensar? ¿Cómo? ¿Qué? El cerebro. ¿Pero qué utilizas? ¿Piensas solo? ¿Así piensan? Palabras. Usamos palabras para pensar. Razonamos con palabras. Si nacimos en una casa donde hablan español, conforme que vamos creciendo, vamos aprendiendo español y comenzamos a pensar en español. Si nacimos en una casa donde hablan inglés, pensamos en inglés. Si es una casa de Pocomchi, pensamos en Pocomchi. ¿Cómo pensamos antes de que entendemos idiomas? ¿Qué piensa la criatura que no tiene palabras? Está viendo las cosas. Yo me he preguntado, ¿qué estaba pensando Jesús, Hijo de Dios, cuando estaba ahí acostado en el pesebre? Hola mamá, ¿qué tal? Eres preciosa. José, vas a morir antes que yo cumplo 30 años. Pobrecito. ¿Qué estaba pensando? Híjole, tengo que actuar como un niño aquí porque si ellos sepan que yo sé todo. No, aquí voy a tener que actuar como un niño por mucho tiempo. Sigue mi lógica. Jesús nació como bebé. Como bebé. No pudo pensar como nosotros. Él no nació hablando hebreo. No nació hablando arameo. Él nació como igual que nosotros, sin poder razonar, sin poder hablar. Y la Escritura nos dice que aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Por lo que padeció, por lo que sufrió. ¿Cómo aprendemos nosotros la obediencia? Usted le dice a su hijo chiquito, está gateando y ahí está el fuego. Dice, no vaya a tocar el fuego, está caliente, 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 no vaya a tocar el fuego. Lo que quieren es tocar el fuego. No vaya a tocar, pero con un descuido damos la espalda, se acercan y comienzan a llorar y están quemadas las yemas de sus dedos y están ahí, sufrieron. La próxima vez cuando les dices no vaya a tocar el fuego, ¿sabes lo que van a hacer? No van a tocar el fuego.
porque aprendieron a obedecer por lo que sufrieron. O puede ser que en vez de que toquen el fuego, se calienten las nalgas o se caliente la mano. No toques. Y que, ¡ay! Entonces aprenden de que no quiere decir si sigo me va a doler. Por lo que sufro, aprendo a ser obediente. La Escritura dice que Jesús aprendió a ser obediente por lo que padeció. ¿Será que Jesús cuando era chiquito nunca hizo algo que su mamá le dijo que no hiciera? Él creció con un fuego, las casas eran muy sencillas, no tenían estufas eléctricas o estufas de gas. Tenían fogata ahí en la esquina. ¿Será que alguna vez Jesús se acercó al fuego y su mamá le dijo, Jesucito, no, Chusito, no toques, te va a quemar? Ahí está Jesús. O no imaginamos a Jesús así, lo imaginamos con la gloria encima de su cabeza, solo esperando el día para hacer milagros. Sin duda Jesús en muchas ocasiones, igual como cualquier niño, tuvo que aprender a ser obediente. Y Él usó el mismo proceso que usamos nosotros. Uno, aprender a distinguir la voz de sus papás. Dos, aprender a entender las palabras o el significado de lo que están diciendo. Ahora, eso sí, no creo que después que había aprendido la lección, ahí sí no creo que Jesús en pura desobediencia, yo lo voy a hacer. A mí qué me importa qué dice María. Yo soy Dios. Puedo hacer lo que quiero. No. Ahí sí después de aprender la lección fue obediente, porque ahí sí sería pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. El que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. Media vez que Jesús aprendió, no creo que desobedeció, pero yo sí creo que metió su mano en la masa cuando no tenía que hacerlo, porque no sabía. Me imagino que ahí estaba el atole ahí y él no sabía, ahí estaba la taza y su madre, no vaya a tocar las tazas. Y curioso. Y aprendió, ese es, no debo tocar eso. Está bien. Hay cosas que aprendemos, reglas de la vida generales que aprendemos con el tiempo. Por ejemplo, en nuestra casa aprendieron de que cuando yo estaba, es que Tania y yo teníamos dos juegos de reglas diferentes muchas veces. Estábamos de acuerdo y nos apoyábamos uno al otro, pero había unas cosas que ella permitía que yo no permitía, y había cosas que yo permitía que ella no permitía. Y los niños sabían, no era problema o dilema, y no era, si su mamá les había dicho que no, pues no era. O si yo había dicho que no, entonces no era. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en casa, a mí no me gustaba que estuvieran corriendo en la casa. Así era. Entonces, cuando yo estaba, a menos que yo estaba metido, realmente no corrían, y no quería que brincaran en los sofás y tiraran pelotas en la casa. Al no más irme yo, Tania agarraba pelotas y almohadas y botaban lámparas y toda la cosa, pero esa era Tania con sus hijos. Pero ellos aprendieron de que no podían hacer eso. Pueden imaginar, digamos que cuando Hedy tenía sus 17 años, Chris sus 14 y Javi sus 13, 12 años. Un día yo llego a la casa y ahí está Hedy brincando encima del sofá. 17 años. Y ahí está Chris brincando en el otro sofá. Y ahí está Javi parado en mi silla favorita. Parada con sus zapatos sucios. Y peor, los tres tienen pelota y lo están tirando. Y ellos no saben que yo estoy, y en eso entro. ¿Cuál hubiera sido la reacción de ellos en ese momento? ¿Alguna vez han visto un chucho cuando lo encuentra en la basura
y él sabe que no tenía que estar metido ahí. O cuando ensució en la casa y él sabe que va a recibir. ¿Qué hace el chucho? Mete la cola y se va así. Ajá. Eso es lo que ellos hubieran hecho. Si yo entro y están ahí brincando así, no es obediencia audaz. Pero si yo hubiera entrado a la casa y ahí están ellos sentados en la sala, cada quien en un sofá, quizás están viendo una película, quizás están platicando, quizás están jugando un juego ahí de mesa, y yo entro, ¿tienen temor ellos? No. ¿Por qué? Porque están siendo obedientes. Y la obediencia da audacidad, nos da valor. Cuando sabemos que estamos haciendo lo que nuestros padres quieren, nos da valor, no nos da temor. Y es lo mismo con Dios. Hay cosas que aprendemos. No tengo que escuchar cada semana de parte de Dios: entrégame su diezmo, entrégame su diezmo. Pasa una semana y no lo doy. Y alguien me dice, Tania me dice, ¿y no dimos ofrenda? Si yo estoy esperando que Dios me diga. ¿Cómo que estoy esperando que Dios que Él te lo dijo? No, yo estoy esperando que Él me hable. Sé que debo leer la palabra de Dios. Sé que es importante para mí leer su palabra. Pero yo no lo leí hoy porque no me dijo. No me dijo. Yo estaba esperando que Él me dijera. Somos, cuando nuestros, me da pena preguntar. Pregunto a Javi, ¿cepillas tus dientes? Sí, ok. Sí. ¿Tu mamá te lo dice cada día? No. Tania, ¿cuánto tiempo, cuántas veces dijiste a Java en su desarrollo que cepillara sus dientes? Hasta que cumplió los 18 años. Cuando son chiquitos tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir para que aprendan. Es muy cierto. Anda, lavarte las manos. No estés tocando eso. Quita tu dedo de tu nariz. No comes tus mocos. Y tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y decimos, ay, ¿hasta cuándo van a aprender? Pero llegue el día cuando aprenden. Imagínense si a Java no cepillara sus dientes y pasan 2, 3, 4 días y llegara el 15 de marzo, Huicho. Es que el 15 de marzo se van a casar ustedes. ¡Woohoo! Entonces, de ella de aquí para el 15 no se cepilla sus dientes, Huicho. Qué beso, ¿verdad? Guácala. Imagínense. Y Huicho se va a besarla y, oh, Javis, que mi mamá no me dijo que cepillara mis dientes. O sea, obviamente hay cosas que aprendemos, hay cosas que Dios nos enseña, hay cosas que conforme vamos caminando con Él, aprendemos. Y no tenemos que esperar que Dios nos diga, perdona, ama, habla, testifica, lea tu Biblia, pasa tiempo conmigo. No, porque son cosas que aprendemos y sabemos que esta es su voluntad. Sabemos que su voluntad es perdonar uno al otro. Sabemos que su voluntad es amarnos uno al otro. Sabemos que su voluntad es leer su palabra. Sabemos que su voluntad es congregarnos con los demás creyentes. Sabemos esas cosas. Sabemos que es su voluntad. Y en esas cosas no tenemos que escuchar y quedar ahí con los brazos hasta que Él me hable. Yo no voy a perdonar a nadie. No. Pero también hay cosas
que necesitamos escuchar. Hay dirección explícito para nuestra vida. Momentos importantes en nuestra vida cuando debemos aprender a escuchar. Quiero darles rapidito solo unos ejemplos. Cuando yo era joven, varias veces el Señor me despertaba de madrugada. Despertaba. Y yo sabía, otra vez, no era una voz audible, pero yo despertaba y sabía que Él me estaba invitando a pasar tiempo con Él. A veces hice caso, a veces no hice caso. Iba aprendiendo. Ese era el Señor, me estaba llamando. Él me despertó. Porque a veces uno se despierta. Fue el chucho afuera que estaba ladrando. Pero a veces es Dios que nos despierta. Porque Él tiene algo que compartirnos en ese momento. Él quiere hablarnos. Una vez, mis papás se habían divorciado. Mi papá era ingeniero, tenía un buen sueldo. Se divorciaron y nosotros quedamos pobres. Pobres, realmente pobres. Primera vez en mi vida no había muchos ingresos. Mi mamá tuvo que trabajar, buscar un trabajo. Ella no tenía, ella era músico. Entonces, los músicos saben, es difícil ganar la vida siendo músico, a menos que uno es famoso. Es difícil. Y entonces ella pues tuvo que buscar un trabajo de secretaria con un salario mínimo y no teníamos ingresos. Entonces ella solicitó almuerzo gratis para nosotros en el colegio, en la escuela, porque los que tenían ingresos muy bajos tenían derecho a almuerzo gratis. Entonces, por primera vez en mi vida estoy parado en la cola con los que reciben la comida gratis en la escuela. Yo nunca me había parado con ellos. Yo siempre era de los que tenían. Y yo estoy ahí y muchos de ellos eran espantosos. Eran pleitoneros, usaban drogas. Y yo parado en la cola con ellos, esperando mi turno para mi comida. Y en eso Dios me habló, me dijo, interésese en ellos. Yo miré los de enfrente de mí, los de atrás, no conocía a ellos, era una escuela grande, no conocía quiénes eran, no conocía sus nombres, ellos no estaban en ninguno de mis clases, eran la gente con el cual uno no se relacionaba. Y Dios me dice, interésese por ellos. Yo me recuerdo el muchacho que estaba enfrente, Lapolte, era uno de los Lapoltes. Entonces yo salí de mi cueva y comencé a hablarle. E hice una amistad con él. Y ahí hice amistad con otro. Para el final de este año, muchos de ellos estaban en la iglesia conmigo. Yo tenía 12 años de edad. Hoy día, algunos de ellos son pastores. Escúchenme. Son pastores. Uno ha sido misionero. ¿Por qué? Porque un niño de 12 años escuchó palabras explícitas. Interésese en esa gente. Todavía recibo noticias de ellos. Somos amigos en Facebook con las mamás de ellos. Que la edad de mi mamá. Otra vez cuando estaba estudiando, tuve la oportunidad de estudiar español o alemán. Estudié alemán, 4 años, alemán. He ido a Alemania una vez en mi vida, fue el año pasado, antepasado. La única vez en mi vida estuve ahí casi 36 horas, total. Literalmente, pasé mucho más tiempo en el avión que estando en
en el país de Alemania. Solo fui a ayudar a un amigo que estaba ahí como misionero. Fui, 36 horas después salí y obviamente no recordé mucho de alemán, que lo estudié cuando estaba en la escuela. 4 años. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué estudié alemán y no español? Porque mis cuates iban a estudiar alemán. Yo no pregunté a Dios. Tonto. Imagínense, yo pude haber tenido 4 años de español. Gratis. Pero no, tuve que ir a pagar después para aprender español. ¿Por qué? Porque no pregunté. Nunca dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Palabras de Pablo, de Saúl, cuando estaba en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? Nunca pregunté eso. Entonces estudié alemán. Una vez comencé a ganar, ya tenía mi trabajo formal y compré un carro. No gané mucho, un poquito más que salario mínimo, pero trabajé horas extras, ahí sí ayudaba porque era tiempo y medio cuando uno trabajaba horas extras en esa compañía. Y todas las horas que me podían dar yo los trabajaba. Y un día yo tenía mi cheque, lo acaba de recibir era cada 2 semanas que nos daban cheque, cada quincena nos pagaba. Y yo me recuerdo, yo tenía mi cheque ahí, me fui al servicio y estábamos ahí alabando a Dios. Y en eso el Señor me dijo, no en voz audible, me lo dijo en mi corazón. Y yo sé que no eran palabras mías porque yo nunca diría esas cosas. Deme tu cheque. Créeme, eso no era la voz de Miguel, les aseguro. Porque Miguel no quería dar todo el cheque. Está bien dar un porcentaje. Dar todo el cheque, ¿cómo voy a pagar la letra de mi carro? Deme todo el cheque. Entonces endosé atrás del cheque y lo fui a dejar en una ofrenda. Una vez aquí en el pueblo, yo entré con doña Shela, recién venido, tenía 2 semanas, 3 semanas, un mes, tal vez estar acá sin mucho. Y entré a comprar huevos. Yo no tenía grandes ingresos, no tenía mucho dinero. Mi dieta consistía en huevos y fideos y huevos y pan y fideos, y el pan en ese entonces era horrible. El pan así de rodajas era puro cartón. El pan francés siempre era bueno. Pero huevos y fideos es lo que yo comía todos los días. Y yo fui a comprar un cartón de huevos y pagué a doña Shela y di la vuelta para salir y un patojito entró corriendo en la tienda y botó todos mis huevos y ¡guau! Se quebraron todas. Y mire ustedes, yo le di usé la mejor español que yo tenía en ese entonces. Y le di una trapeada ahí. Doña Shela salió atrás del mostrador y ella sí tenía buen español, ella sí le dio bien. Y el muchacho era un niño, tal vez tenía sus 8 años o 9 años. Saber, alguien le estaba corriendo ahí en la calle y él entró a la tienda para esconderse. Y eso. Compré otro cartón de huevos pensando, ahora qué voy a hacer porque me cuesta, no, ahora yo tenía para comprar otro, pero no tenía para después. Pero compré otro cartón de huevos y de ahí me fui para mi casa. Llegando a la casa, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿qué testimonio diste hoy en el pueblo? ¿Qué testimonio diste hoy de mí? Y de mi carácter, y de mi amor, y de mi perdón. Yo sabía que Dios me estaba diciendo, regresa y habla con doña Shela. Yo no conocía a doña Shela. Solo era la dueña de la tienda. Tenía pocos días de estar acá. Regresa, habla con ella. Yo no quería humillarme ustedes. Yo tenía razones que el muchacho, y ella me dio la razón. Regresé a la tienda. Ese mismo día entré ahí, doña Shela,
Fíjese que yo quería pedirle perdón. ¿Para qué, don Miguel? Es que fíjese, yo no sé por qué me llamaban don, porque yo no era casado. Pero ¿por qué? Es que yo no tenía por qué actuarme de esa forma con el muchacho, y aquí en su tienda yo me enojé y me porté mal delante de usted y delante de Dios y delante de la gente. Y yo quería pedirle perdón. No, don Miguel, usted tenía toda la razón. Si este Isto no tenía por qué estar aquí corriendo. No le dije. Es cierto, él no tenía por qué estar corriendo en su tienda, pero yo no tenía por qué reaccionarme de esa manera. Y yo de veras le quiero pedir perdón. Esos son los tiempos. Yo podía seguir dándole una lista. Y cada vez que escuchamos la voz, cada vez que escuchamos el silbido y venimos corriendo. ¿Sí, mami? ¿Sí, papi? Y nos dan instrucción. Cada vez aprendemos a oír y discernir, entender mejor la voluntad de nuestros padres y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cada vez que le hacemos caso. No, mucha gente están ahí esperando que Dios le diga: yo quiero que inicies una obra en, ¿saber dónde? En la ciudad capital, y vas a ser bendecido como Cash Luna. Si él tiene 10,000 en su iglesia, tú vas a tener 20,000. Vamos a Henry. Henry, ¿dónde estás? Henry está escondido aquí grabando tal vez. Tal vez está esperando que Dios, vas a ser como, ¿cómo se llama ese grupo? Miel San Marcos. Si ellos alcanzan a 40,000 personas, tú vas a alcanzar a 50, 60, 80,000 en sus conciertos. Esperando que Dios nos diga algo así. Yo sí, ahí sí voy a hacerle caso a Dios. Pero Él comienza con: pídele perdón a señor Shela. Él comienza con: interésate en la gente que están alrededor tuyo. Y si no somos obedientes en lo pequeño, nunca nos va a hablar de lo grande. Nunca nos va a decir algo más. Porque ¿para qué? Si no vamos a hacer caso. Obediencia audaz es cuando hemos oído y sabemos que hemos oído del Rey. Eso nos da fe, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y eso nos da fe para poder vivir como Él quiere.